Una sociedad es un grupo de personas unidas entre sí por las mismas reglas, cultura o civilización en un mismo espacio o tiempo. Todo aquel que pretenda enfrentar estas normas será visto como enemigo por esa sociedad. ¿Es válido condenar a ese grupo social por rechazar a sus atacantes? Podríamos decir que toda sociedad es potencialmente racista ante las posibles amenazas. Por otro lado, tenemos la xenofobia. La xenofobia se entiende como el rechazo a los extranjeros que tiene una sociedad. ¿La República Dominicana habría tenido el nivel de éxito que ha alcanzado en el turismo si fuera una sociedad xenófoba? Durante la colonización del continente, la colonia de Santo Domingo fue el centro de la mayor mezcla racial, social y cultural en toda América. Desde nuestros orígenes, hemos recibido e incorporado nuevas culturas y nuevas normas sociales, pero cuando éstas no se adecúan a nuestro marco de civilización o representan algún tipo de amenaza o violencia, como toda sociedad, nos resistimos. Puede ser culpado de xenófobo un grupo social abierto al mundo, pero que busca protegerse ante ciertos tipos de amenazas. Una sociedad puede ver el racismo en otro grupo sin verlo en sí misma. La sutileza del racismo se puede utilizar como arma de doble filo. Yo puedo gritar que el blanco sentado a mi lado es racista y solo por ser negra, pobre o ambas cosas, los demás asumirán que tengo la razón. Hay que ser objetivo y minucioso en esos casos. No siempre el que parece ser discriminado lo es y viceversa. ¿Hasta qué punto se manifiesta la xenofobia en nuestra sociedad? ¿Y hasta qué punto ha sido un arma empleada contra nosotros y de manera tan efectiva que ya no hay manera de zafarnos de ella? Bien, le damos la bienvenida a esta edición de Cuatriboleado, que como vieron en la introducción, hoy nos va a ayudar a entender un poquito lo que es racismo, lo que es xenofobia, porque entendemos que mucha gente quizás puede confundir estos términos. Está con nosotros el señor Carlos Enrique Andújar Persinal, investigador, catedrático, escritor, gestor cultural y conferencista y productor dominicano. Está con nosotros en el día de hoy, además de la señora Rafaela Burgos, psicóloga clínica, consultora en las áreas de familia. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Empezamos con Rafaela. ¿Qué es lo mismo? Hacen esquina, se juntan en el barrio. ¿Qué es racismo y qué es xenofobia? Bueno, tienen alguna relación en algunos aspectos, pero la xenofobia está dirigida a cualquier extranjero. Es un rechazo casi visceral a lo que significa el extranjero en mi territorio. Es como una sensación de está invadiéndome. Entonces lo evito, no importa de dónde sea ni cómo sea su constitución, su apariencia física. Mientras que en el racismo hay una creencia de que hay una raza o una etnia o un grupo social que es mejor, que es superior y otros que son inferiores. Y por supuesto eso se traduce a conductas de rechazo, de prejuicio, de discriminación a veces. Bueno, me gustaría preguntarle a Carlos si tiene algunos ejemplos, ¿cuál es la manifestación más común tanto de racismo como de xenofobia a nivel mundial? Por lo menos algunos ejemplos. Bueno, hay varios. Agregando lo que decía la doctora, realmente el racismo es un discurso ideológico y teórico, tiene fundamentación teórica. El racismo se le inventó mucho de Gobineau, que fue un biólogo francés de final del siglo XIX, que fundamentaba la diferencia racial en el grado de inteligencia que una población tenía con respecto a otra, y también en que las diferencias físicas tenían que ver con diferencias de inteligencia y de saberes y de desarrollo de la cultura, pero argumentado. Ese es el racismo es un discurso fundamentado. La xenofobia, si bien, como tú decías, si se cruzan, si se juntan en una esquina, se juntan. Discriminación, racismo, prejuicio y xenofobia se juntan porque tiene que ver con las diferencias de los grupos humanos. Solo que tienen matices. La xenofobia es cuando un grupo rechaza, pero no solamente que lo rechace, sino que lo ataca físicamente. La xenofobia es un ataque al otro
por las diferencias raciales. El racismo es un discurso que se basa en una diferencia teórica de una raza con respecto a otra. El prejuicio y la discriminación sin argumento. Como nosotros decimos aquí en el argot popular, el negro si no la mete a la entrada, mete a la salida. Pero ¿cuál es el argumento? No tiene argumento, entonces es un prejuicio que la gente se forma del otro. Y la discriminación es social, que tú no puedes trabajar en un sitio porque eres negro o eres blanco. Eso tiene una dimensión de tipo social. Los alemanes, por mencionar una población, una vez los grupos fundamentalistas jóvenes, cabezas rapadas, los cabezas rapadas, que son los grupos de ultraderecha en Alemania, son jóvenes neonazis, usaban en los trenes de Alemania agujas contaminadas y se le inyectaban a los turcos, porque una de las poblaciones que rechazan los alemanes son los turcos, porque están sobredimensionadas en Alemania. Eso se llama xenofobia. En la República Dominicana, con todo lo que tiene que ver con el tema haitiano, nosotros no tenemos violencia racial contra los haitianos. Aquí no hay xenofobia. Aquí hay fundamentalmente prejuicios históricos que se han construido en ambos países por grupos de poder y cierto racismo en algunas argumentaciones. Pero nosotros no tenemos una asiduidad de agresión física contra los haitianos. Incluso aquí hay espacios donde viven haitianos y dominicanos desde hace más de un siglo, que son los bateyes. Y ahí no hay acciones. Yo quiero preguntarte, Carlos, entonces, ¿en qué categoría encajaría lo que se llama la famosa limpieza étnica que se produjo en los Balcanes? Que hay un problema ahí con la religiosidad, los musulmanes y ese tipo de cosas. ¿Eso encajaría dónde ahí? Eso es un acto xenofóbico, porque ya eso es un exterminio de nuestra población. Pasó con los Hutus y los Tutsis. Sí, que son las luchas étnicas que se llevan al plano de la agresión física. Porque tú puedes discriminar al otro, que es donde se juntan en las esquinas, lo que tú hablabas, que me gustó mucho esa en el barrio se encuentran. Esa figura, exactamente. Ellas se encuentran y se desencuentran. Sí. Todo Rafael, depende de los matices. Con lo que dijo Carlos ahorita de que el negro si no hace la entrada no hace la salida, yo creo que eso era cuando el humor no tenía tema. Porque también se ha dicho, si no tenía tema, cuidado no diga eso, que también siempre se ha dicho que las rubias son tontas. También se dice que los gordos son livianos bailando. Es decir, se dice muchas cosas a la gente, pero se decía en una época en que tú veías El Chavo del Ocho y solo te reías, no te dabas cuenta que era una comedia de una madre que salía con un hombre casado, que era Girafales, que golpeaban a un niño, abuso infantil, violencia de género de Florida, Don Ramón Malapaga criando una niña que no trabaja, un vago, que abusa al dueño. Es decir, en esa época, esa serie fuera vetada, porque hay una epidermis tan delicada que raya en lo caricaturesco. ¿No será que a veces confundimos cosas decimos eso es racismo cuando es simplemente una chanza, un chiste en una crianza? Sí, pero es una chanza, un chiste que perjudica, que afecta la identidad, que afecta el bienestar de una persona o de un grupo. O sea, cuando tú te refieres a una persona de manera peyorativa, de manera discriminatoria, con una visión minimizando, descalificando a la persona, tú le estás insultando, tú le estás haciendo daño psicológico. Entonces, aunque parezca un chiste y los demás se rían, no es algo agradable. Yo tengo una compañera aquí, está en el estudio, que ella me dice moreno cuando estamos solos. Sí, porque quizás eso lo dice delante de la gente. Alguien dice, oye, ¿por qué tú dices moreno? Porque yo soy negro y no tengo tema. Mira, negro, dime. Si tú das mi nombre, me puedes decir negro sin tema, pero ahora incluso sucede con los hermanos de la parte occidental de la isla, los haitianos. Tú dices, ahí hay dos haitianos. ¿Por qué tú lo dices así? Porque son haitianos y no son los nombres. Entonces, pero a nadie se le ocurre decir, mira, blanco. No, uno le dice rubio, mira, Nueva York, americano, España, sin tema. Pero tú le dices a uno Haití, de una vez vos le dices Haití, mi amor, porque los haitianos, la mayoría son prietos, tú eres prieto y pareces haitiano, no veo tema. Es decir, en mi época, el flaco era el flaco. El gordo era el gordo, ahora no, él tiene obesidad mórbida tipo 2, no le digas así, porque su interior, entonces, yo creo que es un tema de que... Obesidad mórbida. Vamos a ver la primera encuesta que hicimos en la calle. República
Dominicana no hay racismo. Eso es una creencia negativa para nuestro país. La xenofobia no existe aquí en el país. Bueno, yo personalmente puedo decir que no, dado incluso hasta mi color, pues como se ha dicho, más del 85% de la población es de un color oscuro, por lo tanto no puedo decir que existe racismo en base a color. Entonces no, se descarta automáticamente. No, para mí no, porque lo podemos demostrar que aquí nosotros convivimos con los haitianos y nunca tenemos problemas, excepto algunos casos específicos que se dan conflictos, como es normal en cada población de cualquier país. No, no existe la xenofobia. No hay racismo en nuestro país. ¿Qué es eso? Xenofobia. ¿Qué es? Sí, pueden venir siempre y cuando estén legales en nuestro país. Por supuesto que no, aquí no hay racismo, porque si hubiera racismo no hubieran tantas razas diferentes en nuestro país. Eso es indiscutible. En todos los países el racismo. El racismo no viene desde ahora, el racismo viene de los tiempos de antes. No solo aquí en República Dominicana, sino en los otros países también. En síntesis, ¿la sociedad dominicana es racista? La sociedad. Como conjunto, no. Yo pienso que hay manifestaciones racistas en personas, en grupos, incluso en familias. Hay unos aprendizajes familiares. Cuando la gente dice yo quiero mejorar la raza, te está diciendo la mía no es suficiente. Hay una percepción autodescalificante. Y hombres que dicen a las hijas, en mi casa Prieto Ramel Caldero. Sí, y parece un chiste, señores, pero en la dinámica familiar eso puede ser un tema de conflicto, porque la gente se enamora y tiene una relación y la familia evalúa esa relación por la apariencia del candidato, de la persona con la que su hija o su hijo está involucrado. Entonces, pero a veces no es por negro, a veces por feo también. No, pues vamos a decir las cosas como son, a veces por feo, Rafaela. Puede ser. Porque yo tenía una novia que había que quererla y cuando la llevé a casa le dije a mi tía Beba, tía, mire, es mi novia. Me dijo, ¿tu novia? Ojalá no tengan hijos. Oye. Y la muchacha dijo, ¿qué? Que no, que ustedes están muy jóvenes para tener hijos, que no tengan hijos ahora, que los tengan después, en 100 o 200 años. Carlos, la sociedad dominicana es racista. Yo coincido con la profesora, no es racista, pero es profundamente prejuiciada. No asume prejuiciada contra la negritud. El dominicano se cree más blanco que los españoles. El dominicano no se asume como negro. Y el dominicano cree que los negros son haitianos. Y el primer enclave territorial que recibió negro en América fue Santo Domingo en el 1501. Lo que quiere decir que los negros que aquí no son haitianos, son también dominicanos. Lo que pasa es que ha habido un discurso desde el poder de negación de esa africanía, de esa negritud. Y eso en la época de Trujillo, el folclore era el folclore blanco. Aquí no había investigación del folclore negro. Y una parte importante de nuestro folclore, además de ser hispánico, es también de origen africano. Entonces yo creo que la sociedad dominicana, una de las limitaciones que tiene es encontrarse con esa africanía. Nosotros vemos África muy lejos, pero como decía el joven de la entrevista, el 70% de la población desde 1750, en el censo que se hizo en 1750, es mulata, es la sociedad más mezclada de América Latina. Y esa mezcla tiene lo negro, africano, lo hispánico y lo aborigen, más todos los grupos que llegaron luego, que son los asiáticos y los europeos. Como decía uno ahí, esto es un país muy mezclado, pero la africanía nos cuesta aceptarla. Yo decía en una clase de UNIBE, una vez a un grupo de estudiantes, que a mí me preocupaba como profesor de antropología, que la gente cuando llegaba al éxito, entre comillas, ¿no?, de cualquier tipo, lo primero que hacía era hacerse una cirugía en la boca y la nariz. No, pero eso no es por racismo, que Negrullón se la hizo y no es negro. No está bien, pero no hay que ser negro para tener la presencia de un rasgo físico. Porque aquí nosotros creemos que la raza se mide por color de piel. La raza se mide desde el mentón, la forma de la nariz, las orejas, el pelo. Eso da una tipología racial.
Y nosotros tenemos una tipología, por eso hay un título famoso del profesor Carlos Esteban David, una obra que se llama El negro detrás de las orejas. Y aquí cualquiera tiene negro detrás de las orejas. Cuando aquí se filmó la película Habana, con Robert Redford y Sonia Braga. 91-92. Se estaban buscando los extras para representar el baile que había en enero de 1959 en el Casino de La Habana antes del Estado Revolucionario. Y en ese extra que estaban seleccionando, el que estaba haciendo la selección se fue para Miami a buscarlo porque dijo que en República Dominicana no había blanco puro, como es la clase dominante de la época en Cuba, porque en Cuba también hubo un racismo muy fuerte y ahí existe el blanco. Aquí nosotros estamos más mezclados con los cubanos y con los puertorriqueños. Una cosa, tengo una foto, mandó una foto a los muchachos de Enredados, hablando de una sociedad que tiene rasgos de prejuicio, como dijo Carlos, que es un profesional. Yo tengo aquí unos cuantos negros dominicanos que yo creo que difícilmente se pueda sacar una selección de blancos que el pueblo quiera más que ese grupo. En ese grupo tenemos a Don Cuco Baloy, a Sergio Vargas, a Johnny Ventura, a Luisito Martí, a Peña Gómez, a Raymond Pozo. Yo dudo que haya un equipo que alguien pueda sacarme una selección de blancos que el pueblo dominicano quiera más que esos negros. Existe también, es decir, no es que... Yo digo uno, usted me dice un blanco, vamos a jugar. Yo le digo un negro, usted me dice un blanco. No, porque los grupos... Johnny Ventura, Peña Gómez, Sergio, Raymond, Relámpago Hernández, Joseito Mateo, Corporán de los Santos. Es decir, me encuentro raro. Pero tú tienes otro, Juan Bosch era de origen catalán y hizo aporte a la sociedad dominicana. Es decir, esos extremos son un poco radicales. Hay espacios sociales donde el negro se ha desarrollado. En Cuba, en un momento de racismo, se le abrió el espacio a los negros para desarrollarse en dos áreas, el deporte y la música. Todos los demás estaban discriminados. Y hasta quizá a principios del siglo XX fue que hubo el primer médico cubano graduado de origen negro. Y aquí ha pasado más o menos lo mismo, lo que pasa es que está sucediendo. Pero era algo mundial, entonces era algo mundial. En algunos países donde se impuso esa discriminación, esa exclusión. Recuérdense que en 1954 se dio el famoso caso de la doña que no se paró de un autobús. Doña Rosa Parks. Doña Rosa Parks, que ella explicó en los años 80 que ella no lo hizo como protesta. Yo estoy cansada de trabajar, yo no me quiero parar. Y había un asiento. Y la usaron. Yo lo que estoy es cansada, yo no quiero protestar, yo no quiero ir para parte. Sí, está bien, pero eso expresaba una realidad. Sí, pero logró un cambio. Y ella se convirtió en una imagen. Claro. También hay una imagen por ahí. Tenemos otra encuesta, pero es un tema que me apasiona. Negro al fin. A los negros siempre metemos la... Bueno, ese no es el tema. Lo que quería decir es, también está la imagen de la niña que llega a la universidad escoltada por agentes del FBI. La primera niña que tuvo que entrar escoltada. Sí, hubo protestas. Cuando la Suprema dijo, ella puede estudiar donde ella quiera. Sí, sí. Es un tema mundial y yo soy los que entienden que nos tiene una campañita sabrosa porque la comunidad internacional no quiere cargar con ese fardo que se llama... Oye, retomando algo que decía Correa hace un ratito, hay una película que se llama El Matrimonio, basada en un hecho verídico en los Estados Unidos, donde un blanco y una negra se casan y tienen que abandonar el estado donde viven porque las leyes no permitían ese matrimonio. Esa película la dirigió Jeff Nichols y plantea un caso. Hago esto, Carlos y doctora, porque aquí en Dominicana se ve con mucha frecuencia eso. No que tengan que abandonar la ciudad donde vivan, pero como que se opongan mucho los familiares a ese tipo de unión. Y aquí los ricos no se mezclan. Los familiares y el contexto social que juzga. La otra encuesta. Me va a matar, Nelson. Hay racismo porque nosotros mismos somos negros y nos teñimos el pelo de rubio para que nos digan rubio. No nos gusta que nos digan negro y somos negros. ¿Usted sabe lo que es el pelo rubio? Sí. ¿Y existe? Claro que sí. Aquí se acoge muy bien las personas extranjeras. Esto es un país muy cálido. Sí. ¿Por qué? Sí, porque a veces nos gusta mucho a veces estar criticando al otro.
Yo considero que sí, no, por ejemplo, con la chica que estuvo hablando con el presidente, no creo como ella lo puso, pero sí existe el racismo, aunque no se vea día a día como en otros países. ¿Sabes lo que es la xenofobia? Sí, yo creo que sí. Hay grupos de personas que sí son muy xenofóbicos en el país y se está viendo con la situación que estamos viendo actualmente. Llegamos hoy y la verdad no sabemos, pero escuché algo y creo que no. Porque el 85% de la población es mestiza. Por lo que oímos, no hay racismo. ¿Sabe lo que es la xenofobia? Claro que sí. Sí, claro. Lo que han visto. Bueno, ahí teníamos otra de las encuestas en la calle para que la gente... Hicimos esto para que todo el mundo tenga una idea de cuál es el sentir importante. Bueno, Carlos, Rafaela, vamos a escucharle sus últimas palabras, ya las conclusiones. En sentido general, ¿cómo anda eso aquí en el país? Racismo y xenofobia. Mire, yo voy a decir algo. El rechazo racial no es el negro, porque el conflicto de los Hunti y los Tutsi en África era entre negros. Ajá. Y el dominio de una de la población en China, en China no quiere saber los mongoles. Es decir, el problema no es color de piel, es rechazo del otro. Y existe en todos los países que tiene que ver con la lucha de los Balcanes. Los Balcanes eran entre grupos de una región que se parecían, pero se consideraban con algunas diferencias. Entonces yo creo que en el caso nuestro, que es un país que fue colonizado, que recibió grupos africanos, que recibió grupos europeos, grupos asiáticos, nosotros nos hemos conformado con una multiplicidad étnica. Lo que pasa es que en el discurso ha dominado el discurso hispánico. Una de las bases de la doctrina trujillista era el hispanismo. Tenía 4 doctrinas: el comunismo, el catolicismo, el hispanismo, ¿no? Y el racismo como ideología. Entonces esa configuración ideológica crea también un rechazo, como decía la señora, al otro por su color de piel. Y nosotros vemos que esa discriminación se da en los espacios laborales y en muchos sitios. Nosotros hemos ido superando un poco eso. Creo que nosotros lo hemos superando. Nosotros lo que tenemos una discusión internacional complicada, que es la relación de nosotros con Haití, que a veces no se entiende fuera de aquí y nos han estigmatizado como racistas, pero nosotros fuimos el único país de América Latina que obtuvo su independencia de otro pueblo latinoamericano. Y una independencia genera la negación del otro. Y eso ha creado una dificultad en la construcción de la conciencia nacional dominicana y un conflicto. Rafaela. Yo pienso que hay más en el discurso, hay más en la comunicación verbal, pero en el trato lo que yo veo es mucha solidaridad, mucha empatía, sin importar color, clase, lo que sea. Mientras que en la comunicación parecería que sí, pero odio racial no veo. Veo más acompañamiento. La gente se sacrifica cuando a alguien le va mal. Fíjense lo que pasó recientemente con San Cristóbal. ¿Qué pasó con Haití, con el terremoto? O sea, la acción es más de solidaridad. Yo creo que tenemos que apoyarnos en eso. Gracias, Rafaela. Gracias, Carlos, por la visita aquí en Cuatriboleado. Esto es Luna Llena. Luna Llena.